Hola amados, quiero compartirles una palabra de parte del Espíritu de Dios que me hablaba hoy fuertemente a mi corazón. Esta palabra la escuché mientras mi hija estaba viendo unos monitos cristianos y hablaban acerca de Pedro. Y me surgió una pregunta. ¿Será que te ha pedido el diablo para zarandearte? ¿Será que Dios pide que el enemigo ha pedido a la iglesia? ¿Será que el COVID y todo lo que pasa hoy y lo que va a pasar es algo que ha pedido el enemigo o es algo que Dios ha enviado por su propia iniciativa o es algo que es consecuencia, es algo que es fortuito? Yo sé que nos preguntamos mucho esto en este tiempo. ¿De dónde viene todo esto y qué está haciendo Dios? Pero quiero continuar con lo que el Espíritu Santo de alguna manera me hablaba acerca de ser fiel y entender que nuestra gloria, amada iglesia, está en conocer a Cristo, está en conocer el corazón de Dios. Por eso dice, no hay otra gloria que conocerme y entenderme, dice el Señor. Y estamos para poder entrar en la profundidad de su palabra, para poder orar, para poder buscar de su presencia, para conocerle más y entender. Y no hay mayor sabiduría que poder entender a Dios. No hay mayor inteligencia que poder conocerlo y entenderlo a Él, porque si lo conociéramos bien, si entendiéramos bien, la profecía, hermano, fluiría de nuestra boca de una manera simple, fácil, porque le conoceríamos tan bien que sería tan fácil interpretar la voz del Espíritu Santo y decir lo que Dios está haciendo y va a hacer. Entonces, ¿se han preguntado si el diablo les ha pedido para zarandearle su vida, para zarandear nuestra vida? Yo me preguntaba esto. ¿Y por qué? Porque en la palabra hay un momento en el que Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte y yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, Dios, Jesús Todopoderoso, Él claramente tenía el poder para hacer que no zarandearan a Pedro, pero Él dijo, yo la acción que tomo es que yo rogué a Dios para que tu fe no falte. Y tú una vez convertido, una vez confirmado, una vez que te arrepientas, vuelve donde tus hermanos y ayúdalos. Voy a leer la palabra que está en definitiva en Lucas 22, 31 al 34. Esta palabra también está en Mateo 26, del 30 al 35, está en Marcos 14, 26 y está en Juan 14 del 36 al 38. En los 4 evangelios se habla de esta misma palabra, pero en Lucas 22 está ese detalle cuando Jesús le dice quién fue el que le pidió. Ya, por eso es que vamos a leer la de Lucas 22. En Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, dice el Señor, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En la Nueva Traducción Viviente tiene un lenguaje más sencillo y también lo voy a leer. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y todos sabemos lo que pasó después. Que le dijo, no, yo hasta la muerte contigo, Jesús, yo no te voy a negar, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel o a morir por ti. Y muchos de nosotros a veces estamos dispuestos y tenemos ese deseo. Pero Jesús le dijo, no va a ser así porque me vas a negar 3 veces. Y aconteció que fue así. ¿Y qué pasó? Que sí Satanás lo zarandeó. Sí puso situaciones en donde lo acusaron, tú eras el que andaba con Jesús y fue una prueba de alguna manera, pero el tentador fue Satanás, que trató de hacer caer en la fe a Pedro. Y él de dudar, de tener miedo, de no atreverse. Entonces él falló en esa oportunidad y bueno, se arrepintió, le dolió, lloró, se debe haber sentido terrible de no haber podido hacer lo que en su interior, su corazón quería hacer. Pero todos sabemos lo que dice en Romanos 7, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Eso no dice en Romanos 7, pero sí lo dice en otra parte. En Romanos 7 sí especifica nuestra naturaleza, de que la carne se opone y que en nuestro interior hay un deseo del espíritu de querer servir a Dios, que tú quieres hacer lo bueno, que tú de repente dices, voy a hacer esto, no me voy a equivocar más con esto, con esta forma, no voy a hacer de esta forma, este carácter voy a cambiar. Pero hay una ley que se opone y que cuando tú quieres hacer el bien no te deja y al final dice, hago el mal que no quiero, eso hago. Y eso está en Romanos 7 y es tan verdad, es tan sabiduría de Dios, esa palabra. Es algo que nos lee porque el humano es así, somos así. Muchas veces tenemos eso de querer hacer el bien, de querer parecernos a Cristo en todo y tenemos el anhelo y de repente nuestros miembros, nuestro cuerpo se interpone y no hacemos lo que queremos hacer. ¿Quién que ha conocido a Cristo no se ha sentido así? Como Pablo, miserable de mí. ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor, miserable de mí, que no puedo hacer tu voluntad, que no puedo con esto, que no me sale? Pero dice en Romanos 8, dice, por eso doy gracias a Dios por su Espíritu, porque por medio del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Y lleva tiempo, y lleva a ser valiente, y lleva a permanecer, y lleva a ser fiel, y lleva a aprender muchas cosas. Pero Dios y el Espíritu de Dios, al cual damos toda la gloria, el Espíritu Santo, Él lo hace. Él te cambia, Él sí transforma nuestra vida, nuestro carácter, y nos va limpiando y nos va haciendo una criatura nueva. Lo creemos y sé que tú lo crees. Y si eres de esos que todavía no lo sabe y no conoce, es una esperanza. Y te enteras de que a lo mejor en tu vida quieres cambiar muchas cosas y no puedes, y esta situación igual te pasa. Bueno, te cuento que hay un Dios todopoderoso y que envía a su Espíritu cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y envía ese Espíritu, y ese Espíritu te transforma y es el que te ayuda a lograr todo aquello que tú por tu propia cuenta, por tu fuerza, por tu voluntad no lo puedes hacer. Continuando con la lectura, yo leía esta palabra y pensaba, bueno, ¿nos ha pedido el diablo para zarandearnos? ¿Será que es así? Pues vemos que tanto como a Job como a Pedro, literalmente sí Satanás les pidió la vida de una persona, de un hijo de Dios, para zarandearlo. Aún al mismo Jesús lo atacó, lo tentó, hizo todo lo que estuvo en sus manos para dañar el propósito. Y quiero leer una parte de Job en donde Satanás está frente a Dios y le dice, Dios, ¿de dónde vienes?, le dice al maligno. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios dijo a Satanás, tú que has andado por la tierra, tú que dices que has andado rodeando la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, ¿no será que Job tiene temor de Dios gratuitamente porque en realidad tú le das todo? Entonces ahí fue cuando Dios le dice, bueno, tienes permiso de tocar, y partió con sus cosas materiales, riquezas, puedes tocar a su familia, y ahí Job pierde a sus hijos, pierde riquezas, pierde siervos, pierde todo, hasta que después se enferma e incluso su salud lo deja. Entonces vemos que Dios permitió todo menos que tocaran su vida. Y Job no reniega de Dios hasta el fin. Sí se equivoca en creer que entendía y que conocía a todos. Sí se equivoca en que él empieza a entrar en una especie de juzgado y a justificarse y a decir de alguna manera que Dios era injusto por todo lo que le estaba pasando a él. Cómo Dios permite que me pase esto si yo en realidad no peco, yo no hago nada malo, yo hago las cosas bien, yo sirvo a Dios, etc. Pero Job, a pesar de que había como un temor en él hacia Dios, un respeto, había algo que él no estaba entendiendo, que era que no
no podía contender con el omnipotente, que no entendemos realmente la mente de Dios, pero sí que Él es soberano. Hermanos, nosotros necesitamos de Dios. No necesariamente no es que Él precise de nosotros, Él nos creó, pero sí nosotros necesitamos de Él. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿te ha pedido el diablo para zarandearte? Sí, claramente que lo puede hacer. Lo hizo con Pedro y lo ha hecho con diferentes profetas e hijos de Dios. Y Dios permite. Podemos pensar que tal vez el covirus o las plagas que vengan, las aflicciones que vengan no van a tocarnos. Porque también podemos recordar cuando las plagas no entraron a las casas de los israelitas y fue Dios el que las mandó, pero igual en esa oportunidad Dios envió un profeta y todo el pueblo supo y todos fueron y hicieron, marcaron las puertas con la sangre del Cordero, que era la profecía de que Jesús iba a venir. Era la profecía de la sangre de Cristo en realidad. Pero Dios envió un profeta y avisó. En este tiempo, no, que yo sepa, no ha habido un profeta que avisara al pueblo de Dios sobre el COVID. Pero sin duda, hermano, nada se le pasa por alto a Dios. No es que esto esté sucediendo y Dios no lo sepa. Todo lo que acontece aquí es porque Él lo ha permitido. Todo tiene que operar bajo el permiso de Dios. Por lo tanto, de alguna manera esto sí. Y está escrito todo lo que va a acontecer también. De pronto queremos que ningún mal entre, pero sí. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si te enfermas? Si te da covirus. Lo que sí tenemos que tener claro es que tu vida, de acuerdo a su propósito, está guardada. Si Él tiene un propósito contigo aquí en esta tierra y tú estás dispuesto, si Él no quiere que te mueres, no te mueres. Si es así de simple, tu vida está hasta el día que Dios lo quiera. Si Dios no quiere que te mueras por COVID o por lo que sea, no te mueres, aunque la enfermedad sea terminal, Él te extiende la vida, o te resucita. Si Él quiere resucitar, te resucita. Hermanos, Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Él sigue haciendo milagros, Él puede resucitar tal como lo hizo antes, a través de diversos instrumentos, a través de hijos de Dios. Yo creo en un Dios que es exactamente el mismo y creo que la manifestación del Espíritu Santo en estos tiempos va a ser cada vez más grande y que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia va a ser como la luz de la aurora hasta que sea perfecta. Va a ir en aumento porque si la maldad se va a multiplicar. Pero yo quiero entregar el mensaje de que entendamos que se nos ha vendido por mucho tiempo un evangelio de la prosperidad, que no quiere decir que vas a estar siempre en lo malo, en extrema pobreza, no necesariamente, pero y si sucede, y si te tocan dificultades, y si te tocan las aflicciones, porque Dios lo permite, ¿qué? Lo dijo, tendrán aflicciones en el mundo. Quiero recalcar y quitar ese velo de lo que se nos ha vendido por mucho tiempo, como si fuéramos intocables en este mundo. Hermano, este mundo es una prueba. Y vuelvo a repetir, tu vida entera es una prueba. Y estamos aquí para pasar esa prueba. Estamos aquí para permanecer, para ser fieles. Y si el enemigo nos toca para zarandearnos con diversas cosas, Dios se lo permite. Quiero explicar. El otro día vimos una película que se llama La cabaña con David, que es cristiana, y esta persona que la escribió, yo siento que tiene un gran entendimiento de lo que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no la han visto, por favor véanla para que me puedan entender mejor de lo que yo les voy a hablar. La cabaña es una película muy fuerte, pero el Espíritu Santo te puede hablar mucho más. Si tú estás en el Espíritu viendo esa película, puedes entender algo más allá de lo que simplemente trata la película si la ves por encima. Por lo tanto, los invito a que todo lo que vean estén sensibles a la voz del Espíritu Santo para que el mismo Espíritu les ministre. Y había una escena en donde el protagonista de esta película, que es el autor de un libro, porque esto partió como un libro, La cabaña de Jacques, y luego se hizo una película.
Entonces, en un momento se encuentra con el Espíritu Santo, que estaba representado por una mujer. Y él había hablado con el Padre, con el Hijo, todos estaban representados y vivían como una familia. Es muy hermoso lo que se interpreta ahí. Y el Espíritu Santo lo llevó a un jardín y le dice, ayúdame con este jardín. Y en el jardín habían flores hermosas, de todo tipo de plantas, pero entre medio de las plantas habían como maleza, estaba todo desordenado. Y le dice, ayúdame, y empiezan a cavar con una palita, y cuando llegan a hacer un agujero, de pronto él va a tomar una raíz, y el Espíritu Santo, que era esta persona, le dice, no, cuidado, porque esa es venenosa. Y le dice, pero ¿y qué hace ¿y por qué tienen esto aquí? ¿Para qué tienen una raíz, una planta que es venenosa? Y ella le dice, ¿qué tanto sabes o qué tanto confías en la capacidad tuya de discernir lo que es bueno de lo que es malo para ti? Y él dijo, bueno, si me afecta negativamente a mí o a los que amo, entonces es malo. Y si no me afecta, si es positivo para mí o para alguien que yo amo, entonces es bueno. Y él confiaba en esa capacidad para discernir el bien y el mal. Y muchas veces nosotros y el humano o la misma iglesia creemos que entendemos y sabemos bien discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero dejémoselo eso a Dios, porque realmente Él es el que lo sabe. En esta escena explica muy bien algo que a mí me habló el Espíritu Santo. No es que lo diga literalmente quizás, pero sí, al verlo es algo que el Espíritu te trae a memoria, y confío en que muchos de ustedes al verla les suceda igual y con muchas más escenas. Es muy bueno, de verdad. Y él va a tomar esa raíz y él dice que no lo toque. Entonces le dice, lo que pasa, le dice el Espíritu Santo, es que esa planta que es venenosa y tiene un veneno mortal, si tú la combinas con esta otra, y le mostró una florecita bien bonita, se crea un potente remedio, un potente remedio de sanidad. Entonces le estaba explicando con ese ejemplo de que a veces nosotros creemos que algo es malo, pero Dios es especialista en transformar algo injusto, algo malo, en algo positivo, tal como lo hacía con el pueblo cuando estaba la historia de Balaam y de Balac, y quería el rey maldecir al pueblo de Israel, y el profeta Balaam lo iba a hacer. Dios dijo, yo transformaré todo lo que es para mi pueblo, todo lo que quieran maldecirlo, yo lo transformaré en bendición. Y eso ciertamente sí es así, porque si tú eres pueblo de Dios, lo que para otros puede resultar en maldición, en Cristo resulta en bendición. ¿Cómo es que es así? Es porque ahí interviene, ahí obra constantemente Dios. A mí me hablaba el Espíritu Santo sobre esto. Esa raíz venenosa representa muchas veces una enfermedad como esto, una pandemia, un golpe financiero, una catástrofe, una pérdida, un dolor, una ruptura, una separación, pérdida de diferentes personas, cosas, diferentes situaciones que golpean y que pueden ser mortales para nuestra vida, para nuestra salud mental, para nuestro cuerpo, etc. Pero esa ramita, esa florecita, el Espíritu me hablaba a mí, esa florecita es la fe. Esa florecita que, combinada con ese veneno mortal de esa raíz, si yo junto aflicción con fe, y cuando hablo de fe hablo de tener el Espíritu también, entonces se produce un remedio, un mayor peso de gloria, porque de las pruebas es que salimos fortalecidos. En esas pruebas, en esos desiertos que a veces atravesamos, donde Dios nos muestra lo que había en nuestro corazón y sale algo afuera. En los procesos difíciles es donde está esa raíz, ese veneno, y que puede ser mortal, pero Dios también tiene en ese jardín que era el corazón, que es tu corazón, es mi corazón, ese jardín en donde hay cosas que pueden dañar, que hieren, pero que combinadas con el potente remedio de la fe se genera un antídoto, y Dios lo sabe. Y es así como Dios usa la aflicción y la maldad de este mundo para darnos a nosotros un mayor peso de gloria, para darnos a nosotros
una armadura más poderosa, más potente, porque esta vida es una prueba. Y cuando pasemos esta prueba, estaremos en la vida eterna con Cristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, al mismo tiempo, todos juntos. Y reinaremos con Él, como dice la palabra. Así que te entrego esta palabra, amado de Dios, y te invito a que la leas, porque seguramente el Espíritu Santo te va a hablar mucho, mucho, mucho más, y va a hablar mucho más a tu vida. Son tiempos difíciles y debemos prepararnos como hijos de Dios para ser todoterreno, para ser hijos que honren al Padre, para ser hermanos que honren al Padre. Los bendigo, los amo, le doy toda la gloria y toda la honra al Señor, al Espíritu Santo. Pronto este tiempo quizás acabe y vengan otras cosas. Debemos estar siempre preparados, porque aflicciones tendremos en el mundo, pero Él ya lo venció al mundo. Y si tenemos la vista puesta en las cosas eternas, entenderemos y aprenderemos a pasar las dificultades de una manera distinta, en donde salimos fortalecidos de las aflicciones. Sé que es difícil, sé que puedes estar pasando un momento duro, tú si estás viendo el video, pero si de verdad tienes a Cristo y lo buscas a Él con un corazón sincero, dice: búscame con todo tu corazón y entonces vas a hallarme. No se encuentra a Dios si no lo buscas de todo tu corazón. Tiene que ser de todo el corazón, esa es la clave, esa es la llave, así está escrito. Y entonces lo encontramos. No sirven las oraciones religiosas, solo sirve buscarlo con un corazón realmente humillado. Y entonces esa oración llega y Él responde y Él oye. Gracias, hermano, por oír esto, te bendigo y gracias a Dios por todo.